Bueno, pues fíjense ustedes. Remateras te veas. Así es. Fíjense ustedes que como consecuencia del COVID hay gente que se queda con algunas dificultades de salud. Y uno de esos temas tiene que ver con el olfato, que es una de las cuestiones por las que la gente en principio comienza a sospechar que tiene el COVID. Hay gente que termina con presión alta, bueno, muchísimas cosas pasan. Pues nosotros hemos querido invitar en el día de hoy a Wanda Pérez, que es una ciudadana doctora, otorrinolaringólogo, y ella ha accedido a venir a hablarnos sobre esa parte, cómo se trata o qué cosas se está haciendo o qué se puede hacer. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Le felicitamos a usted no solamente por lo que va a tratar, sino por su procedencia, su oriundez, de la Matas para el mundo. Claro, señor. Eso es San Juan de la Maguana. Eso es San Juan. San Juan, no San Juan de la Maguana, sino San Juan, la provincia. Adelante, doctora. Pues bien, es muy común que el día de hoy se conozca y se hable de alteraciones del olfato secundaria a COVID. En otorrinolaringología tenemos ya desde siempre hablando de alteraciones del olfato y ahora se ha sumado hablar de ello secundaria a COVID, ya que es una de las secuelas que se presentan producto de esta enfermedad. Y como bien usted decía, muchas veces es un signo de alerta, un síntoma de alerta para algunas personas que sospechan tener la enfermedad porque tienen alguna alteración del olfato. Nos hemos dado cuenta que la mayoría de los pacientes que cursan con enfermedad de COVID-19, pero que tienen alteraciones del olfato, generalmente hacen una enfermedad localizada. Me refiero con ello a que muchas veces, en la gran mayoría, lo hemos visto en nuestra experiencia en la consulta y lo hemos visto también reportado en los diferentes estudios internacionales que se han realizado, que esta enfermedad pasa a ser una enfermedad localizada. En este caso pareciera que las células del bulbo olfatorio, una zona en donde pues se pudiera decir que es la zona en donde hay procesamiento y tal del olfato, pues pareciera que hay una concentración viral en esta zona llamada bulbo olfatorio y que por lo tanto no hay una diseminación mayor del virus a provocar una enfermedad sistémica, es decir, a atacar otros órganos. Pareciera que se localiza más aquí y que por lo tanto es una de las afecciones. Durante todo este tiempo... Pero hay otra, que está la del olfato y está la parte del gusto, la pupila gustativa. Perfecto. Es bien sabido para nosotros que hay una conexión nerviosa importante entre estas dos estructuras y que generalmente cuando hay alteraciones del olfato, pues aparecen las alteraciones del gusto, lo cual pues es muy común. Y es más común que haya alteraciones de olfato por sí solas y no alteraciones del gusto por sí solas. Generalmente cuando hay alguna alteración del gusto está asociada a una alteración del olfato. Ahora, doctora, para la gente que nos ve y que está ha padecido COVID o el que tiene un pariente que ha pasado por esto y tiene entonces la situación del olfato ahora, ¿cómo tratarlo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay para eso? Mi caso, Dani, mi caso me dio el COVID hace un mes y 10 días aproximadamente y todavía no he recuperado por completo ni el olfato ni el gusto. O sea que podría ser... Es un paciente. ¿Cómo tratamos a este paciente, doctora? Una consulta en el aire. Una consulta en el aire. ¿Qué tiempo tengo que esperar para que vuelva? Que bueno, eso va a ser una recuperación relativamente espontánea. Hemos utilizado desde el principio diferentes métodos de tratamiento. Los estudios más actualizados, lo que nos han enseñado y lo que estamos haciendo realmente con nuestro paciente en la actualidad y que está siendo exitoso, se llama rehabilitación olfatoria. Nosotros hacíamos ya rehabilitación olfatoria en trastornos de olfato por otras enfermedades asociadas que tenían un origen neuronal. Ahora, actualmente no importa si se utilizan vitaminas, esteroides, estimulador, no importa. Lo que está siendo exitoso es la rehabilitación olfatoria. La rehabilitación olfatoria, lo que hacemos es que de instancia damos nuestra primera rehabilitación en el consultorio para mostrarle al paciente cómo debe hacerlo y al acompañante cómo debe ayudarlo. Pero es algo que debe tener disciplina. Yo le digo a los pacientes, imagina y Dios te libre que has tenido un proceso de un derrame cerebral como la gente lo conoce y que tienes que ir a terapia todos los días. Pues aquí en rehabilitación olfatoria es igual. Vamos a hacer las terapias por lo menos 3 veces al día. Y estas terapias consisten, yo le pido al paciente que utilice un antifaz para que no visualice las sustancias odoríferas que vamos a utilizar, que
ubique un ambiente relajado donde pueda su mente a estar completamente relajada y concentrarse en lo que vamos a hacer a continuación, que es tratar de identificar las sustancias odoríferas. Entonces, colocamos 5 sustancias básicamente, destacando de esta sustancia el limón, el café, la hierbabuena o la menta, alguna sustancia desagradable. Le decimos a nuestros pacientes que utilicen el jabón de cuava, que huele muy fuerte y no es tan agradable. Y vamos a colocar diferentes frascos con estas sustancias. Durante 10 segundos vamos a inhalar cada sustancia de manera profunda y vamos a hacer una espera de 20 segundos para pasar a la siguiente. Repítalo, doctora. Limón, hierbabuena. Limón, hierbabuena aumenta, una sustancia fuerte como el jabón de cuava, café. Y lo puedo hacer en la casa. Lo puede hacer en la casa, se debe realizar 3 veces al día. Lo inicial es hacerlo el primero en la consulta. Además, nosotros hacemos un test que es el que nos permite valorar en qué escala está nuestro paciente con relación a la disminución del olfato, porque es otra cosa, y disculpen que haga un paréntesis, que nos hemos dado cuenta que las alteraciones del olfato no es que hay una ausencia total. Todavía no hemos tenido un paciente, después que hacemos el test en el consultorio, que haya tenido ausencia total. El paciente percibe que es una ausencia total porque no está acostumbrado. Evidentemente es un proceso nuevo, pero sí nos hemos dado cuenta que hay alguno de las 10 sustancias que utilizamos en el consultorio, alguna se identifica. Otra cosa importante, y disculpa que vaya en ese mismo tenor, es que el paciente le explicamos que si hay una asociación con alguna de las sustancias, ya estamos en actividad de reconocimiento de olfato. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo le traigo por lo menos le pongo a oler el café y no recuerda que es café, pero me dice, me huele como en la mañana, donde mi abuela, que hacían algo que ya yo sé que me está reconociendo el café y necesito que esa memoria olfatoria siga ensayando, siga practicando, se siga preparando para identificar todas las sustancias. Doctora, el olfato es uno de los mecanismos de supervivencia o de prevención de peligro, porque nos puede advertir de situaciones de riesgo. Por supuesto que en el sí. caso, por ejemplo, un escape de gas acompañado de un elemento químico que se conoce como el mercaptano, que produce un mal olor, nos advierte que hay un riesgo, así con otras situaciones. Eso se le dice al paciente, mira, tienes que recuperar tu olfato porque tu sistema de prevención de peligro está afectado, no te está funcionando del todo. Exactamente, eso es muy bueno, se le aclara al paciente, pero los pacientes cuando tienen pérdida del olfato ya vienen con una angustia importante, porque el olfato, si bien es cierto que es un sistema de alerta que te hace alusión a si está pasando algo anormal desde el punto de vista de los olores, tanto agradables como desagradables, también es un sistema que nos permite tener una relación cercana con los seres que nos rodean, porque hay sustancias químicas que se producen en nuestro cerebro que son las que generan cierta atracción, puede ser hacia el sexo opuesto y se está investigando si es el mismo sexo también, que son las feromonas, y tú a través del olfato es que puedes tener esas relaciones con los demás porque te permite el olfato esto. De hecho, hay pacientes que tienen situaciones de apatía y en otros casos de depresión, secundario a alteraciones del olfato, porque no tienen esa movida emocional que da esa atracción por las células olfatorias. La libido se mueve con eso. Totalmente, totalmente. Los pacientes que van, por ejemplo, a consulta, que tienen trastorno del olfato secundario, por ejemplo, a obstrucción nasal por enfermedades como sinusitis o pólipo, una vez que han recuperado el olfato, nos manifiestan de que ha mejorado incluso sus relaciones sexuales. Totalmente. Quiere decir, doctora, que es un problema serio. Porque si no le huele, no hay nada. Que un otorrino, doctora, es parte vital para la recuperación de un paciente COVID, porque se habla del neumólogo, infectólogo, pero también está el otorrino. Por supuesto que sí. Claro que cuando hablamos de función, siempre queremos lo que más nos interesa es recuperar la vida. Entonces, se ha puesto un importante interés en este tipo de especialidades precisamente porque las secuelas pueden comprometer más la vida que este tipo de secuelas como las alteraciones del olfato. Sabemos que puedes tener una alteración del olfato y vamos a ir de la mano contigo a recuperarla porque eso te va a dar calidad de vida.
Pero una cosa es calidad de vida, y no le estoy restando importancia ni a esta entidad, ni a mi especialidad, pero una cosa es calidad de vida y otra es recuperar la vida. Entonces, si estamos con una neumonía severa secundaria a COVID, lo que prela para mí es recuperar mi paciente de ese proceso neumónico y luego recuperar las secuelas. O sea, sería como el último paso ya para un paciente. Debería ir de la mano y ya sería parte de la recuperación. Doctora, una taza de café Santo Domingo para usted, café del bueno. Calidad de vida. Nosotros Usted aquí, como otorrino, doctora, usted atiende las amígdalas, ¿verdad? Muchas gracias. Así es, los otorrinos valoramos las Sí, situaciones de entonces enfermedad. hay cierto desconocimiento o nos enteramos cuando tenemos que ir por algún padecimiento, pero las amígdalas juegan un papel importantísimo en el cuerpo, hasta para los estados emocionales, para sobrepeso o mucha delgadez. Explíquenos un poquito para aprovecharla a usted aquí hoy. Excelente. La importancia de las amígdalas, la ausencia de las mismas o haber nacido sin ellas, porque tengo un caso. Explique un poquito sobre eso. Muy bien. Es importante, ya entrando en este tema de las amígdalas, destacar que hay dos razones por las que el otorrino se ve envuelto en situaciones de resolver problemas de amígdala. O son los casos infecciosos, en donde con frecuencia hay enfermedad, amigdalitis, puede ser crónica o puede ser recurrente. Los casos de crónica son aquellos casos donde la gente siempre tiene el dolor o lo tiene muchas veces en la semana y está muy asociado a la producción de unas pelotitas blancas que la gente se encuentra dentro de la amígdala, que esa pelotita blanca se llama casium o tonsilolito y puede provocar dolor de garganta con frecuencia y usualmente también puede provocar halitosis. Eso se presenta, o mal aliento. Eso se presenta en pacientes adultos con frecuencia y puede mejorar con la higiene oral y si no mejora, pues se habla de una amigdalectomía, de quitarla. Y otro caso que son las infecciones recurrentes que se presentan en la infancia sobre todo, en los adultos también, pero es más frecuente en la infancia por un asunto de actividad de las amígdalas. Es una edad en donde hay mucha actividad de defensa de estos órganos y suelen enfermarse con frecuencia. Entonces, si hay episodios recurrentes de amigdalitis, lo ideal y lo que se establece hace muchos años es el retiro de ellas para evitar enfermedades secundarias, porque el paciente puede hacer una enfermedad secundaria a una amigdalitis recurrente, puede ser una endocarditis bacteriana o una enfermedad renal llamada glomerulonefritis, puede ser streptocócica. Entonces se evalúan varios criterios para poder retirarla o no, que yo sé que ahí también va tu pregunta en relación a si se deben retirar o no. Hay un nivel de defensa de estas amígdalas, pero tenemos siempre que sopesar qué tanto me defiende en relación a qué tanto daño puede causarme, porque hay un nivel de defensa hasta cierta edad. Ya después de los 2 años hay otros órganos que son los que se encargan de tener la defensa principal. Ya las amígdalas en adultos no te generan una defensa tan suficiente como para que tú decidas que mejor la dejas por defensa. Si están provocando algún proceso de enfermedad, se pueden retirar sin temor a una caída de defensa, salvo raras excepciones, que son los pacientes VIH, que hay que cuidar mucho cualquier punto de inmunidad que debamos No es tener. lo mismo lo que usted está explicando con enfermedad de la tiroides, ¿verdad, doctora? No, no, para nada, en lo absoluto. doctora, ¿cómo andamos acá en el país? Hay queja en ocasión de los altos decibeles, hay problemas con el ruido, gente que se nos está quedando sordo. ¿Es cierto esa percepción? Claro que sí. La contaminación por ruido sigue siendo un problema de salud pública y cada día se hace más notorio porque cada vez hay menos conciencia del daño que puede provocar los altos decibeles. Y esta es provoca una pérdida auditiva que va siendo usualmente lenta pero progresiva, y usualmente nuestros pacientes se dan cuenta porque empiezan a tener un ruido en el oído, que nosotros llamamos acúfenos o tinnitus, y ese ruido, ese zumbido, es lo que los hace ir a la consulta. Y cuando investigamos y hacemos audiometrías, estudios para valorar la audición, vemos que hay una caída importante de la audición desde un punto de vista, llamamos neurosensorial, que es un daño celular que generalmente no es reversible y que amerita muchas veces prótesis auditiva. Por lo tanto, sigue siendo un problema de salud pública la contaminación por ruido, y cada día debemos hacer mayor conciencia de evitar estar en ambientes de mucho ruido, de evitar la manipulación de oído,
de evitar los lavados de oído y de tratar de escuchar. ¿No deben lavarse los oídos? No. Esa gente que se mete esa cosa aquí. Los hisopos. Los hisopos. No. No. Los oídos se limpian con los codos, ¿es verdad? Sí, yo digo que Es los imposible Yo con digo- los codos. Lo que quiere decir que no se limpian. No se Sí, limpia. no, yo digo los cotonoides o hisopo lo inventó un otorrino, necesitaba trabajo. ¿Cómo va a ser? Doctora, gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, Wanda muchas gracias Pérez, por la desde la invitación. mata de Farfán para el mundo. Ay, sí, con nosotros. desde San Juan. Le agradecemos su compañía, es otorrinolaringólogo, así es que ya lo saben ustedes. Agradecemos infinitamente su presencia a ustedes. Gracias por acompañarnos el próximo lunes de vuelta con otra entrega de Hoy Mismo.